Mi nombre es Mariano Gutiérrez, soy director científico del Instituto Humboldt y voy a ser el moderador de la conferencia del día de hoy, que lleva como título Anchoveta, mitos e incertidumbres sobre la detección acústica de juveniles. En los últimos años se ha venido propalando una versión de que las ecosondas comerciales con las que están equipadas los barcos de pesca son capaces de medir las tallas de los juveniles. Esto encierra mitos e incertidumbres, como también encierra mitos el tema de la pesca de los juveniles, que es un aspecto de gestión pesquera que en los últimos años ha tenido notables progresos, pero que sin duda se pueden mejorar. Entonces, ambos temas van a ser abordados el día de hoy por dos ilustres invitados, integrantes de la comunidad científica internacional. Por un lado, el doctor François Yerlotto y también por el doctor Paul Fernández. Para dar inicio a la reunión del día de hoy, quiero invitar a la doctora Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Gracias, Mariano. Buenos días con todos y con todas en nombre de la Sociedad Nacional de Pesquería. Les quiero dar la más cordial bienvenida a uno de ustedes a la conferencia de sostenibilidad marina número 49 que estamos realizando, que en esta oportunidad tratará el tema mitos e incertidumbres sobre la atención acústica de juveniles, como bien explicó Mariano al inicio. Como saben, este espacio de diálogo creado por la Sociedad Nacional de Pesquería busca aportar al conocimiento sobre los ecosistemas marinos, la variabilidad ambiental, las acciones de prevención de cambio climático, así como de experiencias en el buen manejo pesquero. Junto al presidente ejecutivo de IMARPE, el almirante Javier Gaviola, que seguramente nos acompañará en unos momentos, y además con la presencia de dos destacados expertos del mundo científico reconocidos internacionalmente, como son los doctores François Yerlotto y Paul Fernández, a quienes les agradezco por compartir su valioso tiempo y acompañarnos en esta conferencia de sostenibilidad. El Perú se encuentra muy saludable y cuenta con un promedio de alrededor de 8,5 millones de toneladas en los últimos 10 años. Esto ha sido posible gracias al ordenamiento del sector pesquero nuestro país. Un resultado obtenido en la Sociedad Nacional de Pesquería. Estamos comprometidos con la sostenibilidad de la pesquería peruana, y por eso la FAO la reconoce por su buena gestión y es considerada un buen ejemplo de manejo pesquero a nivel mundial, y propone, por tanto, que sea replicada en otros países y también en otras pesquerías, debido a que los sistemas de gestión están basados en la ciencia y en la evidencia, lo que permite ir adaptándose a nuevas reglas de manejo. El éxito se debe al cumplimiento estricto de la regulación pesquera vigente, como la mitigación de los juveniles, que se refleja en la aplicación del Decreto Supremo 024/2016, que tiene por objetivo establecer medidas para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta, a fin de eliminar la práctica del descarte en el mar, que se practicaba antes, y pasar a obtener información oportuna proporcionada justamente por el programa de control y vigilancia, permitiendo planificar y ejecutar el cierre temprano de zonas con presencia de juveniles y así proteger la biomasa. Como sabemos, en cada temporada de pesca, IMARPE recomienda un porcentaje máximo de capturas juveniles que puede variar entre el 10 y el 13%, y la industria tiene un promedio muy por debajo de este límite máximo establecido por el IMARPE, debido a que, como hemos reiterado en varias oportunidades, basados en los mecanismos que tenemos justamente a la mano, los equipos acústicos no permiten conocer hoy por hoy las tallas de la pesca, y eso es que este decreto, que justamente hace que las embarcaciones comuniquen a tiempo las zonas de juveniles y por tanto la autoridad pueda cerrarlas a tiempo, es el mejor mecanismo que existe justamente para poder dotar de una protección adecuada a los juveniles, ya que, como repito, no existen instrumentos comprobados que permitan, ¿no es cierto?, detectar
la presencia de juveniles una vez que la red ha sido lanzada. Importantísimo señalar también todo el compromiso que tiene la industria pesquera con el tema de innovación y por tanto siempre a la vanguardia, y estaremos atentos justamente a lo que nos va a comentar François y Paul durante esta exposición acerca de estos instrumentos, cómo hacer para seguir protegiendo de una manera adecuada a los juveniles. En conclusión, creo que es importante destacar que la biomasa de la anchoveta no sería lo saludable que es si es que en la realidad no existiera en el Perú una adecuada protección justamente de recurso pesquero. Antes de concluir, quería realizado por Marco Espino, investigador, científico, que lamentablemente nos dejó hace una semana. Queríamos justamente brindar un reconocimiento. Estamos en una conferencia científica y qué mejor honor para él, ¿no es cierto?, que recordarlo en un día como hoy. Con esto, sin más, dejamos inaugurada, ¿no?, la presente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por este recuerdo al doctor Marco Espino, un científico que hizo grandes aportes a la gestión y a la investigación pesquera en el Perú. Lo recordamos con mucho aprecio y afecto. Ahora quisiera explicar para el público asistente a esta conferencia que tendremos en primer lugar la presentación del doctor François Yerlotto y luego, a continuación, la del doctor Paul Fernández, pudiendo el público asistente hacer sus preguntas vía el chat de Facebook, para que al final de las dos conferencias podamos tener una sesión de preguntas y respuestas que durará aproximadamente 30 minutos. Dicho esto, quiero dar lectura a un resumen de la hoja de vida del doctor François Yerlotto. El doctor François Yerlotto es ecólogo pesquero especializado en comportamiento de peces pelágicos, particularmente en cardúmenes. Ha desarrollado una amplia experiencia en el uso de la acústica submarina para la observación directa de ecosistemas pelágicos. Coordinó varios proyectos de la Unión Europea en este campo, por ejemplo, en el proyecto ABITIS, para desarrollar por primera vez investigaciones sobre peces empleando un sonar multihaz tridimensional. Ha sido asimismo coordinador del Simposio sobre Acústica Pesquera del año 2002, coordinador del equipo francés para el estudio de la distribución de cardúmenes según su hábitat. Ha sido asimismo delegado de Francia en el Comité de Tecnología Pesquera del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, el ICS. También presidente del Grupo de Trabajo de Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología y de ICS, así como miembro consultivo de la misma organización. Como científico del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, trabajó 17 años en países de América del Sur y el Caribe como director del Departamento de Pesca en la Fundación La Salle en Venezuela, así como director de varias unidades de investigación del IRD, antes llamado Orston, entre 1994 y 2004. Ha sido integrante de la Unidad de Investigación sobre Ecosistemas Marinos Explotados hasta el año 2011 y presidente de la Comisión Científica del IRD. Actualmente es un experto independiente cooperando en diversos proyectos en Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega, Francia, Israel, Perú, Chile, entre otros. En ese contexto ha sido experto de la Unión Europea para el caso del Jurel del Pacífico Sur en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero entre los años 2008 y 2018, donde presidió el grupo de trabajo sobre buques pesqueros como plataformas científicas y coeditor de un número especial sobre este mismo tema en la revista científica Fisheries Research. Asimismo, fue integrante de la delegación peruana para la COP20 en Lima en 2014 y la COP21 en París en el año 2015. Actualmente imparte cursos de acústica pesquera en diversas universidades de Europa y Latinoamérica y es presidente del Comité Científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola. Bienvenido, François. Muchas gracias por aceptar esta invitación y quiero solicitarte procedas con tu conferencia. Perdonen, un pequeño gran detalle. El título de la conferencia del doctor Yerlotto el día de hoy es
Elementos de ecología comportamental para definir un manejo pesquero de la anchoveta en Graulis ringens. Ahora sí, gracias. Adelante, François. Muchas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Yo diría buenas tardes porque en Francia ya son cerca de las 3:30. Es un gran placer y un honor de venir y participar en ese evento, aunque estoy muy lejos del pisco de ustedes, que me falta un poco, pero bueno, con los problemas de hoy tenemos que hacer con lo que podemos. Les voy a presentar, a ver si puedo abrir mi presentación. No sé si la ven bien. Lo que les voy a presentar es, como primera presentación, diríamos, de ese evento, es intentar contestar a la pregunta ¿por qué preocuparnos de los juveniles? Porque una cosa es saber cómo diferenciarlos de los adultos, saber qué cantidad, qué proporción se puede pescar o no, pero antes de todo tenemos que saber el porqué de esto. Y entonces ese porqué viene evidentemente de observaciones sobre el comportamiento de los peces, los pescadores, sobre los métodos de manejo pesquero tradicionales y cuáles son las razones por las cuales tenemos que tener una atención particular a los juveniles. Bueno, antes de todo, como lo dijo la doctora Caetana, yo quería hacer recordar la memoria de nuestro viejo amigo, el doctor Marco Espino, que era un precursor en los trabajos, en la comprensión de los mecanismos del ecosistema de Humboldt. Y yo recuerdo, todos recordamos la frase que nos dio que fue un cambio en nuestra manera de observar y de entender el ambiente, que es, en el sistema de Humboldt, la normalidad es la variabilidad. Perdimos con Marco realmente una persona de muy alta calidad, tanto humana como profesional, y todavía, y lo van a ver en mi presentación, muchas de sus ideas y de sus conclusiones las continuamos aplicando para entender cómo funciona todo esto. Empecemos por el comienzo, el manejo pesquero. Hay que manejar, evidentemente, y la SNP nos demostró, nos dijo cómo con el tiempo en el Perú se llegó a un modelo, yo diría, ejemplar de manejo pesquero. Entonces, empecemos con el comienzo. El comienzo era los famosos colegas Beverton y Holt de Lowestoft, que nos presentaron el MSY, MSY en inglés, que es el rendimiento máximo sostenible. Todavía, 50 años después, seguimos con esas ideas de rendimiento máximo sostenible y de las cuotas que dedicar a la pesca a partir de esto. Las curvas que ven aquí son tres. Primero, el número de individuos con el tiempo, que son muchos al nacer y se van muriendo poco a poco hasta que desaparezca la clase de edad. Aquí en esta curva es el crecimiento individual, que es rápido al comienzo y que después va disminuyendo. Y la síntesis de esas dos curvas, es decir, el número de individuos multiplicado por el peso individual, es la biomasa, esa curva aquí, que tiene un máximo después del cual va bajando porque el crecimiento no compensa la mortalidad. Las tres curvas esenciales. De esto se vieron dos puntos en la curva particulares. Uno es la edad crítica, es la edad a partir del cual la biomasa va a bajar debido a este efecto conjunto del crecimiento y de la mortalidad. Antes, aunque haya mortalidad grande,
la biomasa sube y después va bajando. Se llama la edad crítica. Y los autores de este tiempo decían la máxima productividad de una pesquería viene cuando estamos en el momento de explotando la edad crítica. Antes es mejor dejar crecer el pez para aumentar la biomasa, después es mejor se va a desaparecer y la biomasa bajará. Entonces ese punto es importante. Y el segundo es la primera madurez sexual. Y se decía esa cosa que todavía oímos de vez en cuando, que es, por supuesto, si matan a los pequeños antes de que se puedan reproducir, el stock va a desaparecer. Dos fechas en la edad de los peces importantísimas sobre cuál todo el manejo pesquero se ha desarrollado. Entonces, con esas, la forma básica de las conclusiones, digamos, es que hay que proteger la parte pequeña hasta la primera madurez sexual, no pescar, y la otra parte es explotable, es el stock capturable sobre el cual se puede implementar una pesquería. Es una cosa que parece lógica y simple, y de ahí salieron muchas observaciones que eran de buenas en general, pero en particular una información que era en 2012, pero que sigue hoy en día, que se dice que hay demasiados peces pequeños capturados en el mundo. Y esto de dos puntos de vista. Uno, se pescan los pequeños antes de que se reproduzcan y eso hace que el stock se destruye. Y el otro, se pescan demasiadas especies pequeñas, como anchovetas, sardinas, etc., que hace que el ecosistema sufre y se destruye por no tener esa biomasa disponible para los predadores. Y son esos dos puntos que voy a explorar con ustedes. El primero, no pescar los pequeños porque eso hace que el stock no puede sobrevivir. Es una cosa que parece lógica, pero que tiene sus puntos. Entonces volvemos con la figura, un gran número de huevos desovados, la talla primera de reproducción, un número de individuos que va bajando, una mortalidad por predación, una abundancia de la cohorte y una biomasa con su edad crítica. Todo eso ya lo acabamos de ver. Después se nota que la parte útil del stock es esta, son de los individuos más grandes, porque son los que mejor se reproducen, los que más huevos tienen, los que desovan huevos de mejor calidad. Se observó que las larvas de esos peces grandes tienen una probabilidad de sobrevida mejor, conocen los lugares, las temporadas de desovar por experiencia, vamos a decir. Es decir, que esa parte de la biomasa es la parte más importante para un stock en general. Sin embargo, a menudo es la parte sobre la cual se aplica la pesquería, porque queremos no pescar antes de la primera reproducción. Y entonces todo el esfuerzo pesquero se aplica aquí, lo que puede poner unos problemas grandes. De ahí ha salido la hipótesis BOF, Big Old Fat Fecund Female Fish, pez hembra, grande, vieja, gorda, fecunda. ¿Qué quiere decir eso? Es que se presentaron resultados, se los doy la traducción. Eliminar pocas hembras grandes de una población tiene un efecto mucho mayor que eliminar muchas hembras pequeñas. Es decir, no hay que pescar, hay que cuidar mucho con los peces grandes. Me recuerdo, había presentado una cosa un par de años que era titulada Kill the Baby, Save the Parents, que es un poco, que era provocatoria, pero bueno, que era para expresarlo. A partir de esta observación, se hizo una serie de propuestas como la de Balanced Harvest, pesca equilibrada, por nuestro colega Serge García, que decía lo siguiente: aquí la biomasa de un ecosistema con una población de peces que van de los pequeños a los grandes. ¿Qué hacemos normalmente?
pescamos los grandes para proteger, para mantener los pequeños. ¿Qué pasa? La biomasa cae de forma repentina aquí, muy fuerte, y eso desequilibra el ecosistema. La cadena trófica está más o menos desequilibrada, abre la puerta a muchas aventuras, como por ejemplo las medusas en el Mar Negro, en Ucrania, en Crimea, etc. No es una forma muy ecológica de pescar, digamos. Se propone entonces una pesquería proporcional, donde se pesque de los pequeños hasta los grandes en proporciones. ¿Qué pasa aquí? En este caso, la biomasa va a bajar de lo que le extraímos, le eliminamos, pero todavía habrán peces pequeños, medios y grandes. Y entonces la estructura del ecosistema se mantiene aunque la biomasa total esté más baja. Por supuesto, pueden ver que esto es una forma, yo diría, un poco teórica, porque es bien complicada pescar solamente una parte de los pequeños, una parte de los medios, una parte de los grandes. Pero es una forma, yo diría, que toma en cuenta esa idea de que hay que proteger los peces grandes. Entonces, eso era la primera pregunta, si realmente es importante pescar desde la primera reproducción hasta los más grandes o si hay que hacer algo diferente. Les pongo aquí una serie de curvas que son las tallas de las presas del bacalao. Los diferentes colores son de individuos, son las presas comidas por bacalaos de tamaños diferentes, por 10 centímetros. Globalmente, entonces hay ejemplo de un crustáceo pequeño arriba, después el sprat, el arenque y el mismo bacalao en fenómenos de canibalismo. Globalmente se puede ver que un predador come, vamos a decir, presas que tienen entre 10%, el décimo o la tercera parte de su propia talla. Es decir, que un bacalao de 10 centímetros va a comer animales entre 1 y 3 centímetros, un bacalao de 1 metro va a comer peces entre 10 centímetros y 30 centímetros más o menos. Ahí pueden ver que la predación se aplica según la especie a todas las clases de edad, como el sprat o el arenque, o solamente a los pequeños, o al menos no come los más grandes. Hay yo diría que el predador aplica más o menos esa idea de la pesca equilibrada y toma en cuenta, entre comillas, la idea de no comer los más grandes, no porque no los quiere comer, sino que son más grandes que él y a lo mejor no lo puede o mejor salvarse por sí mismo. En este caso, ¿qué pasa? Hay dos cosas y ahí entramos un poco en la segunda pregunta de la pesca de los pequeños. Yo hablo todavía de predación. Aquí es el caso de la merluza de Alaska, Walleye pollock. Pueden ver, aquí están los peces inmaduros, aquí la primera madurez sexual y va creciendo la talla de los animales. Y pueden ver que la predación más o menos va de los pequeños, vamos a decir 5 o 10 centímetros, hasta animales de como 50 centímetros, vamos a decir. Pero los más grandes ya escapan a la predación y son en parte esa parte de la biomasa que mantiene el stock, al menos una parte del stock en condiciones. Eso para peces grandes. La merluza de Alaska es como cualquier merluza o como los bacalaos que llega a más de 1 metro de largo. Ahora, si nos preguntamos sobre una especie como la anchoveta, y ahí llegamos a la anchoveta, es totalmente diferente. Todos los animales, todas las anchovetas, cualquier sea su longitud, por debajo o por encima de la primera madurez sexual, son presas. Se los comen los predadores. Ahí es diferente, totalmente diferente de esas especies de vida larga, de tamaño
de longitud máxima grande, aquí todo el stock es sometido a una predación importante. Pueden ver que aquí hay dos grupos realmente diferentes, los de vida corta y los de vida larga. Y es ahora con esa idea en la mente que no necesariamente se puede tomar una misma recomendación para cualquier especie que vamos a la segunda parte, quiere decir que es cierto que se pescan demasiados peces de especies pequeñas y la verdad en el caso de del Perú a un conservacionista le da un poco miedo de ver la cantidad de predadores que tienen, no solamente los hombres, sino las aves, sino los lobos marinos, los cetáceos, los peces, todo el mundo se come la anchoveta. La anchoveta tiene una población muy grande y es su forma de defenderse de esa predación, pero podemos ver que todo el ecosistema peruano aquí depende de la anchoveta. Y es algo que hay que tomar en cuenta. No somos los únicos predadores, somos predadores. Nosotros también necesitamos comer, necesitamos vivir, pero necesitamos también mantener el ecosistema. Un ejemplo que viene de mi colega y amigo Philippe Curie del IRD, que estudió el éxito de reproducción de las aves marinas de acuerdo con la biomasa de los stocks sobre cuales se alimentan. Y globalmente, haciendo observaciones sobre animales del mundo, aves del mundo entero, ven que más o menos, mientras queda el 30% de la biomasa máxima, digamos, para las aves viven bien. Por debajo de esos 30% ya tienen problemas, los huevos no llegan a madurez, los pichones se mueren por falta de alimentos, es decir, hay un momento que es crítico para las aves y que Philippe Curie evaluó a un 30% para las aves. Oye, ya una parte importante, ¿no?, para los predadores. Entonces, vemos que tenemos también que guardar eso en la mente. Ahora, hemos visto pues que según las especies, los adultos se deben proteger o no, y tenemos que tenemos que conservar una parte de la biomasa para que el stock se mantenga y una parte para el ecosistema. Entonces, volviendo aquí a la figura inicial del comienzo, para el jurel, pez que va a tamaño bastante grande, hasta más de 1 metro de largo, hay una predación que va, digamos, de los pequeños hasta los moderadamente grandes, digamos. Ahora, la parte accesible a la pesquería es esta, hasta los más grandes y hasta unos bastante pequeños. ¿Qué es la buena, yo diría, la política ideal para estos? Una parte reservada para los predadores, que no se va a comer, una parte para la pesca y una parte, los grandes, para la preservación. Ahí vemos que es más o menos lo que se hace, porque no vamos a pescar los más grandes en el jurel, no llegamos hasta las edades más viejas, y tenemos cuotas para reservar una parte al ambiente. El caso de la anchoveta es un poco diferente. La predación se aplica prácticamente a todas las clases de edad, y aquí nos olvidamos de que hay que proteger a los adultos o lo que sea, porque de todos modos están bajo predación. Entonces estamos en una otra forma de ver cómo preservar el stock capturable, que va, digamos, de la edad crítica, porque antes es un poco una pérdida
de energía, no dejar la naturaleza llegar a la biomasa máxima, una parte para los predadores y una parte para la preservación. Ya pueden ver que es precisamente lo que está haciendo la pesca peruana con sus cuotas de peces capturables y con no pescar los juveniles. Aquí hay que pensar que no se pescan los juveniles porque son juveniles, sino que porque no llegan, no producen la máxima biomasa posible. Y de ahí tenemos unas pequeñas conclusiones sobre la anchoveta que tiene una estrategia poblacional que toma en cuenta la predación, evidentemente, nació con esto desde millones de años. La hipótesis de proteger a los grandes no tiene sentido en el caso de la anchoveta. Pescar adultos grandes o juveniles no cambia nada en la fecundidad del stock. Lo que cambia la fecundidad del stock es que se guarde una proporción de los peces que sobreviven. Y de ahí el limitante principal es la edad crítica. Los juveniles para la anchoveta los debemos considerar como peces que están por debajo de la edad crítica, no peces que son inmaduros. Eso para la anchoveta no tiene mucho sentido. El sistema de cuotas y de MSY se aplica bastante bien, digamos, al caso de la anchoveta, con esa condición de tener mucho cuidado con la cuota y guardar una parte para los predadores. Y en final, yo insisto volviendo a lo que decía Marco Espino, la normalidad es la variabilidad. Todo eso pasa en un área de muy gran inestabilidad ambiental. Conocen todos el niño, la niña, el viejo, la vieja, las ondas Kelvin y todo esto. Estamos ahí en un área de gran ¿cómo decir?, inestabilidad. Por ejemplo, ahí ven el tamaño de las biomasas desde el presente hasta hace 25.000 años, observado por las escamas. Y se ve una muy gran inestabilidad. No voy a insistir sobre esto. Y vamos a pasar cómo hacer en este caso para tomar en cuenta esa inestabilidad que tiene su impacto también sobre el reclutamiento. No necesariamente una clase abundante va a dar unos huevos, unos juveniles abundantes. Hay una gran incertidumbre entre el tamaño de una clase en edad de reproducción y el tamaño de la clase en reclutamiento. Ahí tenemos datos de la pesca. Como pueden ver, se ven cantidad de información muy interesante sobre el crecimiento de las clases de edad, pero encima de los, digamos, 9 centímetros. Los juveniles no se ven. Y entonces no sabemos realmente cuando llega una clase de edad qué pasó antes. Entonces, importante, datos esenciales, pero falta algo. Cuando se ven los datos de acústica, es al inverso. Se ven los juveniles bastante bien, aquí se puede ver hasta 3-4 centímetros, pero hay pocas informaciones porque solamente se ven en un crucero. Y entonces tenemos una cantidad de información invisible por la pesquería, pero no podemos seguir muy bien lo que pasa una vez reclutado el stock. Y nuestro amigo, el doctor John Simmons, cuando vino a Perú, nos preparó un modelo que toma en cuenta esas dos fuentes de datos y pueden ver ahí, tenemos información sobre la vida de una clase de edad desde su nacimiento prácticamente hasta su muerte. Eso muestra lo importante que hay, que es adicionar los datos de la pesca y los datos acústicos. Con esto podemos bien seguir algo y aplicar un sistema de cuotas correctos. Ahora, bueno, todo eso para llegar a mi conclusión, más o menos estoy en tiempo. Una serie de conclusiones. La anchoveta, vida corta, alta fecundidad, alta biomasa,
comida por todo el mundo, las aves, los peces, los mamíferos marinos, el hombre, todo el mundo. De cierto modo, solamente vive porque tiene ¿cómo decir? Una producción enorme, una capacidad de reproducción muy grande por el tamaño del stock. Pescar solamente los adultos por pescar adultos no cambia nada a nivel de conservación. Hay que separar bien la conservación y la pesca. Porque de todos modos, esos animales están explotados por todos los predadores de la misma forma. También es imposible pretender capturar solamente los juveniles o solamente los adultos cuando están mezclados. Y eso ocurre, lo saben ustedes muy bien, ocurre a menudo que haya una proporción notable de juveniles dentro de la abundancia de los adultos. Es un problema serio. El punto de los juveniles, como les decía, es económico, es la edad crítica. Es mejor no pescar por debajo de esa edad, es decir, no pescar los juveniles, porque siguen creciendo y aumentando la biomasa total del stock. Conservar el stock, en este caso, pasa por el uso de cuotas, pero cuotas a la vez para la pesquería y para el ecosistema completo. Es, como ven, una serie de conclusiones algo contradictorias de vez en cuando. Y en particular, hay que saber cómo hacer para maximizar la separación entre la explotación de los adultos y la protección de los juveniles. Y eso se hace hoy en día a través de información por los barcos de pesca que nos dan en tiempo real lo que explotan y lo que han pescado en un lugar dado, lo que permite tomar decisiones rápidas para cerrar una área dada o aconsejar a todo el mundo ir a pescar en otro lugar. Por supuesto, eso es mejorable porque todavía no se usa, no se aprovecha a lo máximo de toda esa información en cantidad inconmensurable que proviene de la pesquería y de los conocimientos de los científicos. Y llega, para volver y abrir un poco el tema que va a presentar Paul Fernández, hay tecnologías acústicas que también están en evolución y que en lo ideal, en los años que vienen, ayudarán a discriminar entre zonas que proteger y zonas que explotar. Eso es más o menos mis conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, François, por esta interesante presentación con mucha información y muchos conceptos. Quiero reiterar la invitación a las personas que amablemente atienden esta conferencia de sostenibilidad a hacer sus preguntas a través del chat de Facebook, para, una vez culminada la presentación del doctor Fernández, proceder a la sesión de preguntas. Ahora quiero presentarles al doctor Paul Fernández, que va a tener a su cargo la siguiente charla. Quiero dar lectura a su hoja de vida. El profesor Paul Fernández es biólogo marino, especialista en investigación de ecosistemas pesqueros y tecnologías avanzadas de evaluaciones acústicas orientadas a la gestión sostenible de los recursos marinos. El doctor Fernández utiliza modelos matemáticos para evaluar el estado de las poblaciones de peces y para entender la dinámica de los ecosistemas marinos en el contexto del cambio climático. Asimismo, realiza investigación sobre el desarrollo de tecnologías avanzadas de acústica submarina, así como estudios de observación y geoestadística para conocer la abundancia y distribución de la fauna marina. En ese contexto, su labor se orienta a las estrategias de gestión y ordenación pesquera basada en el ecosistema. Trabajó en el mítico Laboratorio Marino de Aberdeen, en Escocia, hoy conocido como el Marine Scotland Science, durante más de 16 años, inicialmente en estudios de pesca y luego en evaluación acústica de poblaciones de peces, estando así a cargo del grupo de trabajo marino.
Estableció en Irlanda un programa de acústica pesquera y en Bolivia trabajó en el sector de la pesca artesanal del lago Titicaca. El doctor Fernández es miembro de la Unidad Coordinadora de Selección y Marketing de los cursos de posgrado impartidos en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, del Comité Asesor Técnico de Innovación Pesquera de Escocia, del Consejo Asesor de la Fisheries Industries Science Alliance, del Grupo de Trabajo de ICES sobre Acústica Pesquera, Ciencia y Tecnología, del Grupo de Trabajo ICES sobre la ecorregión de los mares celtas, también del Grupo de Trabajo ICES sobre la mejora del uso de datos de prospección, evaluación y asesoramiento, y es integrante del Centro NOAA para Expertos Independientes. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas en revistas especializadas en temas de acústica pesquera, comportamiento de peces y ecosistemas, manejo pesquero y efectos de cambio climático, entre otros. El título de la charla que el doctor Fernández va a realizar a continuación es Estimación de la talla de peces usando sonares y ecosondas. Bienvenido, Paul. Gracias. Adelante con tu presentación. Gracias, Mariano. Gracias a todos por esta invitación y la oportunidad para hacer esta charla. Me voy a disculpar ustedes, mi español no es tan bueno, entonces de vez en cuando es posible que voy a hablar un poco de portugués, un poco de inglés y un poco de escocés, pero espero que me entiendan un poco. Bueno, vamos a continuar y pasamos al primero. La idea que voy a pasar ahora es un resumen de métodos acústicos para estimar la talla de peces. Y hay dos tipos de equipo, el sonar y el ecosounder. Y el tipo de equipo se puede ver en esta división. El sonar, hay de omnisonar, que vamos a hablar muy poco, porque en realidad se no da utilidad para determinar la talla. Las cámaras acústicas, una forma de sonar multihaz de alta frecuencia, podría ser útil en algunas circunstancias, pero vamos a ver las circunstancias que son. Y los sonar multihaz tampoco. Después vamos a pasar al ecosonda, que es más común en las embarcaciones de las pescas también. Y vamos a ver los tres tipos, el split beam, la multifrecuencia y los más nuevos tiene banda ancha. Y entre los dos hay un nuevo equipo que es una combinación de ecosonda y multihaz. Y vamos a ver cómo eso funciona también. Pero los métodos son diferentes para todos. En términos de las multihaz de alta frecuencia, específicamente las cámaras acústicas, la medición de talla es directa. Se ve el pez individualmente y se hace una estimación de talla directamente como si fuera una máquina fotográfica, una cámara fotográfica. Los otros métodos son más complejos. El split beam y la ecosonda multihaz se utiliza un método que se llama in situ, TS, el target strength que vamos a hablar. La multifrecuencia y el banda ancha se puede utilizar el espectro de esos equipos. Y el split beam, el ecosonda puede también hacer un análisis de ecotrazos. Pero esto es un ejemplo donde la información sola que viene del equipo acústico no es suficiente. Hay requisitos adicionales. En caso del análisis de ecotrazos, necesita un análisis estadístico y también evidencia alternativa, que en algunos lugares se llama ground truth o la verdad de tierra que viene de satélites. Pero eso es
la evidencia que viene de capturas de red o de línea, de trampas, o en agua dulce electropesca, o más recientemente usando imágenes de varias formas. La banda ancha y la multifrecuencia necesita un modelo matemático de dispersión, el scattering model, y por eso se convierte la TS que viene del modelo en talla. Y eso es la misma forma que viene los métodos de split beam y la ecuación de multias, que tiene el TS in situ, en lugar. Y eso necesita saber la relación entre la talla y la TS. Y esto viene con un saber de experimentos, que es un requisito esencial, adicional, que han hecho a bastantes años, saber la relación entre la TS y la talla. Bueno, vamos a ver ahora cada uno de estos. Y empezamos con el sonoro unidireccional, porque en realidad no da mucha utilidad para la talla de peces. Escanean una área muy grande electrónicamente y puedes seleccionar cualquier sección dentro del alcance de búsqueda, que puede ser muy lejos, hasta kilómetros. Puedes seguir múltiples cardúmenes, contactos que sean grandes, claro, los cardúmenes. Y tiene interfaz con los radares, los ploteadores de los buques, para que últimamente es una gran ayuda a la pesca de cardúmenes. Y tal vez para peces muy, muy grandes, como por ejemplo la tuna, el atún. Pero en realidad la resolución de estos equipos es muy baja, entonces se ve solamente los cardúmenes. Entonces no se usa para talla en forma ninguna. Las cámaras acústicas es completamente diferente, además que la tecnología es muy semejante. La diferencia es que estos equipos tienen una resolución muy alta, que viene usando la frecuencia muy, muy alta. Y es un tipo de multias que es semejante a los equipos que usan en los hospitales para observar bebés dentro de las mamas. Entonces, usando esta frecuencia tan alta, el único límite tiene un alcance muy limitado. Entonces, esto es un ejemplo, es el Ditson, que tiene una frecuencia de operación entre 1100 y 1800 kilohertz, 1.1 megahertz, y tiene varios haces, más que 50 hasta 96, que son muy chicos, entonces tiene muy buena resolución, pero tiene un alcance muy poco, hasta 30 metros en este caso. Tiene una velocidad de fotogramas muy alta, entonces parece más o menos una máquina de vídeo. Y puedes ver ahora en la imagen a la derecha un cardumen de peces seguido por un predador que viene de un equipo de este tipo. Y hay varios tipos que vienen con más intensidad y más alta frecuencia, más resolución, pero viene con menos rango. Y entonces, para un ejemplo, un pez así tan pequeño como una anchoveta, necesitabas mucha alta resolución, entonces mucha alta frecuencia, y entonces el rango sería muy bajo. Y cuando ves que el equipo es bastante grande, se ve a la izquierda aquí los equipos montando en varios vehículos, y en un caso en la persona, y son grandes, entonces los pescados siempre van a salir del camino de estos y no se van a tener muy buenas oportunidades para tener talla.
por causa del rango, que es limitado. Y después hay las zonas multias que tienen frecuencias por medias entre estas cámaras acústicas y los ovnis. Entonces, en este caso tienes un ejemplo de una frecuencia de 455, es el CIBAT, que fue un equipo que hemos usado con François en el proyecto Avitis. Y esto es manejado, como se ve a la izquierda, con el bote en la superficie, claro, y se maneja el sonar al lado del barco y se pasa. Y es posible tener reconstrucciones del cardúmenes de peces en 3 dimensiones y hacer partes del cardumen en cualquier plano. Y de vez en cuando se puede ver peces individuales. Se ve aquí al fondo, que es esta parte amarillo aquí. Y de vez en cuando se ve peces, pero necesitan ser bastante grandes y la resolución no es suficiente para hacer una estimación de talla en este caso. Entonces, esto tiene el rango, alcance, pero no tiene la resolución para individuales peces, específicamente para los peces pequeños. Entonces, vamos ahora a la ecosonda científica. Entonces, ustedes saben cómo esto funciona, pero quiero hacer algunas partes que son importantes para esta charla. Lo que se pasa es que el equipo acústico se transmite un pulso que tiene un tamaño, y este pulso pasa por un ancho y se amplifica cuando retorna. Y cuando encuentra los peces, se hace en la pantalla un ecograma que muchos conocen, con profundidad abajo y la distancia de izquierda de la derecha. Y los colores reflejan la intensidad del señal acústico, y aquí se ve algunos cardúmenes de anchoveta. Entonces, una manera que es propuesta para saber la talla de peces es hacer un análisis de estos ecotraces, y normalmente eso es hecho para permitir la clasificación de especies, pero es mucho más difícil para hacer por talla. Aquí tienes un ejemplo donde los ecotraces, en la izquierda aquí tienes varios parámetros para estadísticas en términos de la posición, de la morfometría, la energía dentro de los cardúmenes y los aspectos ambientales, profundidad, por ejemplo. Y estos todos entran en un análisis estadística, y si tienes evidencia alternativa, que dije que, por ejemplo, tienes algunos capturas con juveniles, algunos con adultas, puedes hacer un análisis que va a buscar los parámetros que son típicos para juveniles y para adultas. En teoría, por lo menos. Y aquí es un estudio hecho por anchoveta. A la izquierda tenemos los juveniles y a la derecha adultas, pero no fueron muy útiles para saber el talla en cada cardumen, solamente en clústeres o grupos de cardúmenes. Entonces, esto no se fue muy útil para talla tampoco. Se puede también hacer un análisis de multifrecuencia. Y también puede permitir la clasificación por especies, y por talla es mucho más difícil. Aquí tienes un gráfico con curvas, y estas curvas tienen frecuencia abajo y el intensidad acústico con un organismo por metro cúbico, pero se puede cambiar. Esto es equivalente al TS, a la fuerza de
del eco. Y se ve que algunos objetos, por ejemplo, el pez, tienen una curva particular que tiene esta forma en función de frecuencia, y otros objetos como los eupausids y los plancton tienen esta curva. Entonces ustedes se han hecho algunas medidas acústicas a estas frecuencias de multifrecuencia. Pueden ver si hay los puntos que son semejantes a la teoría para ver si son la misma que estos modelos de teoría. En este lugar, la región de dispersión es típica que con la frecuencia que ha aumentada, la TS también aumentada. En esta región es geométrica y es que la frecuencia es más o menos independiente, la TS es independiente de frecuencia, entonces las líneas, las curvas son todas líneas estrechas. Y el sitio interesante es el medio, es la región de dispersión llamada resonante. Y para pescados es interesante porque la región resonante es una indicación de talla. Pero se ve que esto es reservada a las frecuencias muy bajas. En las frecuencias típicas de echo sounders, pesqueras y hasta científicas más típicas, por ejemplo, la 38 kHz y arriba, las líneas son estrechas y no hay mucha información. Pero la banda ancha se da la curva completa y eso permite clasificación por especie tal vez, pero también el tamaño o la talla si tienes la frecuencia más baja. Hemos visto antes en los curvos a la derecha, aquí son los 3 puntos de ecosandas más típicas. Y en esta área aquí, desde 1 a 18 kHz, es la área donde hay este pico de resonancia. Y el pico es una función de talla. Lo más chicos y el pico se va a la derecha. Y esto es capaz de ser modelado, entonces si es medida en términos de frecuencia baja, la curva entera con banda ancha, es posible en teoría de estimar la talla de los peces. Y aquí a la izquierda abajo se ve ejemplos de peces de diferentes tamaños, de diferentes tallas, el arenque y los más chicos, una mezcla de peces más chicos con el pico más a la derecha. Pero hay que ver que la frecuencia es muy baja, hasta 2-3 kHz. Y para anchoveta sería más o menos así, 4, 5, 6 kHz al máximo. Y eso es muy difícil, necesitas un equipo muy especial, como se ve aquí arriba, a la izquierda, y hay procesamiento que es un poco complicado. Entonces vamos a terminar con aspectos de fuerza de blanco, el target strength, o TS, que es la reflectividad acústica. ¿Qué es TS? Bueno, TS es una medida logarítmica que es una relación de la intensidad reflejada de algún objeto, que es el estándar es 1 metro del pez, en relación de la intensidad del sonido incidente. Entonces, cuando hay algún objeto dentro del agua, por ejemplo, esta anchoveta aquí, la energía que pasa en el pulso, alguna es reflectada para arriba, para el bote, y esta forma es medida en términos de TS.
Y típicamente los peces tienen un TS de menos 60 hasta menos 20. La menos 20 es lo mejor. Y esto es todo en relación a una esfera perfectamente reflectante con radio de 2 metros, que sería un TS de 0 dB. El resto es en relación a esto. Y aquí ve, por ejemplo, unos ejemplos de anchoveta con 7.5 centímetros que tiene una TS de menos 53 y un mejor, una anchoveta de 15 centímetros que tiene una TS de menos 47.7. Y se ve la forma del pulso con las ondas que es más ancha aquí en relación a que es incidente. Y la punto de vista que es interesante, claro, es que la TS es relacionada con la talla. Y normalmente hay varias formas de esta relación, pero normalmente usamos esta forma. 20 log en logaritmo base 10 multiplicado por la talla L y sumando con una constante B20. Por ejemplo, en Arenque, a 38 kHz, que especifica, las relaciones son específicas a las frecuencias, la forma de B20 es negativa 71.2. Entonces, el TS tiene esta forma en relación al talla. Entonces, sabiendo el TS, puedo estimar la talla. Y eso es la forma a la derecha que ves por talla, el TS, y esta línea es hecho por los puntos que fueron hechos bastante años, en este caso por Arenque, por estudios cuando se sabía la talla de Arenque en jaulas y han medido la TS con los ecosondas. Entonces, si usted puede medir el TS y además conocen el factor B20 que viene de experimentos, entonces puedes tal vez calcular la talla. Pero necesitas medir el TS. Y hay dos problemas con eso. Para determinar el TS en situ, en el mar, requiere dos condiciones. En primero, necesita correccionar la ubicación del objetivo en el haz, porque puede ser fuera del haz o al lado. Y muy importante es que tiene que tener un solo pez en el volumen mostrado, en el pulso transmitido. No tampoco en el haz, pero en el pulso. Y vamos a ver eso después. Pero en el primer caso, para hacer la corrección, hay equipos para eso. Esto es el Split Beam Echosonder, que determina la ubicación de un objeto, un pez, y hace la compensación para el TS según la ubicación del pez. Y se hace a manera de la diferencia en phase. No sé en español qué es phase, pero la idea es esta, que el transductor se divide en 4 partes y se reciba las ondas en las partes separadas, y con eso se determina los ángulos que viene el eco y determina dónde es el pez en el haz y hace la corrección, la compensación. Pero también necesita un pez dentro del volumen. Y vamos a ver eso por qué en poco, pero hay que ver que el volumen del pulso aumenta con la profundidad. Con poca profundidad, el pulso tiene más o menos 1 metro cúbico para ecosondas típicas con ángulos de 7 grados, pero con profundidad rápidamente se va con un volumen de pulsos que llegan a 10, 20, 30 metros.
Y el problema de eso es si hay un pez, más que un pez, en el volumen del pulso, vas a tener un error en la estimación de TS por los métodos que hay. Y es porque las ondas dentro del pulso que son reflectadas, hay una interacción, como se ve aquí en esta presentación. Si hay un contacto, se va bien. La pulso transmitida es la misma que la pulso reflectada y se puede hacer la estimación de TS sin problema. Pero si hay dos contactos, en este caso a la misma distancia, entonces aumentan y la TS es sobreestimada, estimada arriba. Y si los dos contactos son en algunos lugares diferentes, por ejemplo, en esta situación a un cuarto de la longitud de onda, la TS es mucho menos y puede ser intermedio, o en caso donde hay varios contactos, el TS es completamente aleatoria y no hay ningún caso con el TS correcto para un pez. Y el problema es claro que el EchoSounder hace detección de estos ecos individuales y tiene algunas formas de saber si tiene más que un contacto dentro del pulso. Entonces, en estos casos, rojo, se ve que el pulso es mucho más lejos, que fue transmitido, o tiene una forma que no es cuadrada, como es normal. Entonces, hay unas ocasiones, unas situaciones cuando el EchoSounder puede saber que las ondas están en forma abnormal y no dan un TS. Pero en muchas ocasiones no es capaz de saber si hay más que un contacto dentro del pulso. Entonces, hay siempre errores cuando tienes densidades altas. Y el problema con el anchoveta, claro, es que las densidades son seguramente muy altas. Entonces, cuando mides el TS, necesitas una baja densidad de peces. Aquí el mismo ecograma que hemos visto antes y se ve que la densidad de los peces seguramente son más que tal vez 1 por metro cúbico. Y hemos visto que después de 10, 15, 20 metros, el pulso tiene un volumen de 10, 15, 20 cúbico metros. Entonces, no es posible tener solamente un pez en este volumen. En cambio, te voy a mostrar, voy a ver un experimento que hemos hecho en Groenlandia, que es un caso casi perfecto para TS, estudios de TS. A la izquierda aquí vemos los ecogramas de bacalao y a la derecha se ve el vídeo que es hecho al mismo tiempo y que se ve que los peces son grandes y son bien separados en muy baja densidad. Finalmente, quiero saber que una resolución de este problema es tener un pulso, un volumen de pulso que es mucho más bajo. Entonces, se tienen los pulsos pequeños en volúmenes, en ángulos más pequeños, por ejemplo, en haces más estrechos, en multibeam, también es una ayuda para tener la forma donde hay un pez por volumen. Y este aparejo, este equipo IX Blue CPIX es relativamente nuevo y tiene un sistema donde el Mills-Cross transductor forma muy pequeño secciones del ATS con 1.6 grados
Y cada una es split beam a 150 kHz con una resolución de 0.6 metros cúbicos. Entonces, en este caso, tienes un volumen que es más chico y tal vez es posible tener la estimación de TS con densidades más altas. Pero hay que ver que todavía no han hecho un experimento sobre densidades altas. Solamente este es un ejemplo donde han hecho una comparación con los sistemas existentes, en este caso el Simrad EK60, y se ve que el ejemplo es hecho por peces mucho dispersos, no muy densos y seguramente no en cardúmenes. Pero cuando tiene estas situaciones, la evidencia en este artículo científico de Mosca se ve que da resultados semejantes. Y finalmente, mismo cuando hay condiciones excepcionales, como hemos hecho en Groenlandia, aquí este estudio, por ejemplo, hemos visto los peces individuales, hemos pescándolos individuales, después de tener varias estimaciones de TS sobre ellos. Entonces sabemos muy bien la talla de cada pez. Entonces se ve en la de izquierda a la derecha, aquí abajo, el tamaño del pez es muy bien, el talla de pez es muy precisa la medición. Y sabemos también la inclinación, porque hemos calculado eso y necesita saber eso. Y mesmo así tienes un rango de TS que es casi 20 dB. Entonces, cuando tienes situaciones perfectas, todavía hay mucha variabilidad. Y eso tiene que decir que hay que hacer muchas muestras y saber qué es la variabilidad que viene así. Entonces, para concluir, para estimar la talla de peces, hay varios métodos. Si los peces son grandes y son distintos y no ocurren en altas densidades, hay varios métodos que puedes usar. Pero cuando tienes peces pequeños y tienes peces en cardúmenes muy densas, con muchos peces por volumen, es casi imposible. Los sonars no tienen utilidad en eso. Los ecosondas, mismo con ecosonda multias para in situ, tampoco yo creo que se puede saber, pero los experimentos tal vez van a ser hechos. Y la única tal vez, pero es teoría nomás, es tal vez usando esta banda ancha para tener el espectro, usando el modelo de dispersión para saber la talla en estos picos resonantes, pero tampoco hemos hecho los experimentos con esto. Es todavía, bueno, una tecnología bastante nueva, en otras formas bastante vieja. El Van Holiday ha hecho estos estudios en anchoveta en los años 70, pero todavía es una teoría. Y en el análisis de contrastos todavía necesitamos más evidencia alternativa y más análisis estadística. Y no conozco ningún análisis de contrastos que ha hecho la distinción entre juveniles y adultos. Muy bien. Esto es. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul, por esta detallada descripción técnica de las posibilidades que existe según cada tecnología para poder medir las tallas de los peces. Vemos entonces que efectivamente hay algunos mitos, ¿no? y leyendas incluso sobre las posibilidades de usar estos instrumentos con precisión. Hemos culminado las dos conferencias, corresponde ahora la sesión de preguntas. Voy a darle lectura a las que me han hecho llegar en estos minutos a
al chat. A ver, por favor, denme un momentito. Bueno, hay una primera pregunta que es un poco redundante, ya, aunque Paul la puede precisar. Es la siguiente, Paul. ¿Existe algún instrumento tecnológico comprobado en la actividad pesquera para determinar la presencia de juveniles? En el cardumen, ¿se entiende? En cardúmenes para anchoveta no conozco. Hay varios que podrían ser en teoría, como el CPIX, pero no han hecho los experimentos para confirmar algo, posibilidad de eso, ¿no? Gracias. Acá hay algunas preguntas para François. Tenemos la primera, que es, en la zona sur del Perú se viene presentando largos cierres continuos porque no se tiene información actualizada para la pesca. Bueno, la lectura de la pregunta no aterriza en una consulta específica. Lo que se pregunta en otro párrafo es que ¿qué hay respecto a la recomendación de una cuota máxima de juveniles? ¿Por qué se genera tanto problema cuando el IMARPE, cuando recomienda una cuota, recomienda también, valga la redundancia, un límite máximo de captura de juveniles? ¿Cuál es tu impresión de ese enfoque en la gestión de las cuotas? Complicado contestar, perdón, porque hay muchos puntos en esto. Uno es que como recuerdo algunos problemas que ocurrieron los años pasados en el Perú sobre eso de pesca de juveniles. Se debía a que se habían observado una biomasa adulta, pero cuando llegaron los pescadores eran más que todo juveniles, y que entonces las preguntas eran más bien ¿dónde están los adultos? ¿Qué hacer con los juveniles? Los juveniles en sí, una vez que se ha evaluado una cuota, y eso el Perú lo hace muy bien, nada más la idea es obedecerle a la cuota y no pescar más de lo que está permitido. Ahora, entre decir lo teórico y estar en el mar con su cerco y no saber si adentro hay juveniles, viejos, no sé qué, es otro juego. Pero por una parte, yo diría, hay tres cosas. Una es que hay que saber bien dónde están las diferentes clases de edad, y eso es uno por los científicos y dos por la información que entregan los pescadores, y esa es la información más importante. El segundo punto es saber si están mezclados o no, y en ese caso, de acuerdo con las proporciones y de lo que se ha pescado ya, etcétera, hay que prohibir o permitir una cierta cantidad de pesca. Y el tercero es saber lo que había dicho, el porqué de proteger los juveniles. Se protege una parte nada más porque hay que dejar algo en el mar para que pueda sobrevivir el ecosistema y el stock. Ahora, la pregunta particular que se dio es complicada de contestar, porque es un poco una mezcla de esos problemas. Así que a pregunta complicada, respuesta confusa. Hay otra pregunta vinculada con lo anterior, François, y es que no teniendo un equipo que pueda medir un equipo acústico que pueda medir acertadamente las tallas, ¿le parece a usted bien implementar este reporte inmediato como se hace actualmente para que los barcos de pesca abandonen las zonas con juveniles? Yo creo que es la única forma de hacer. En realidad, el mejor muestreador para talla de peces es el barco de pesca por el momento. Si un barco pesca juveniles, bueno, pesca
pesca juveniles. Ya tiene como decía, una cosecha, una captura hecha. Ahora, lo que hay que hacer es aprovechar de esa información y que esta información esté compartida con todos los demás, porque no es el único barco, y que de ahí los que manejan el stock puedan decir, ok, aquí se ha pescado una proporción más grande en juveniles, vayamos en otro lugar, dejamos ese lugar cerrado por un día, 2 días, el tiempo que sea. Bueno, en realidad es lo que está haciendo el Perú. Es difícil recomendar a un país como el suyo cosas que ya están haciendo desde años. Hay otra pregunta relacionada también con el mismo tema y dice, y se ha planteado de la siguiente manera: el manejo sostenible de la pesquería peruana de la anchoveta consiste básicamente en la fuerte protección de juveniles y el cuidado de la reproducción a través de 2 vedas largas al año. ¿Esto no es lo mismo que la pesca proporcional que propone François? ¿Qué piensas de esto? Bueno, en realidad yo no estoy convencido, pero eso es un poco una conclusión personal, eso merecería un grupo de trabajo. No estoy convencido en que para la anchoveta, también para una especie dada, un lugar, una característica particular, la veda tenga algún interés. El interés que tiene es que es el equivalente de una cuota. Si no se pesca, se mantiene la población, los juveniles crecen hasta la edad crítica sin problema, y todo va bien. Pero que sea por periodo de veda o no, no va a cambiar gran cosa. Pero que haya que cerrar la pesca una vez la cuota capturada, eso sí, es importante. Gracias, François. Hay una pregunta para Paul, muy interesante. Existiendo como existen límites tecnológicos para determinar las tallas de los peces, ¿qué mecanismo utilizan en las pesquerías del Mar del Norte para limitar justamente la captura de juveniles? Eso es una buena pregunta, porque tenemos ese problema con el jurel, el mackerel, ¿sí? Jurel? Mackerel, escombras. Hace años, y de vez en cuando se van a pescar juveniles, y es ahora contra la ley, claro, no se puede. Y en realidad es como dije François, es una forma de hacer la comunicación entre los pescadores. La ventaja que tienen es que solamente tenemos 23 embarcaciones. Ahora yo creo que son 22. Son muy pequeños números, entonces ellos pueden hablar uno con otro. Y hasta que normalmente solamente pescan un mes por año por el macro. Y la información pasa muy rápidamente. Entonces, si hay juveniles en una área, normalmente se pescan una vez y se dejan y van a otro lugar. Pero en realidad los juveniles son distribuidos en otros lugares y normalmente la pesca ocurre con solamente adultos. Pero hemos hecho un proyecto para hacer la utilidad de banda ancha con estos tipos. El problema es que en vez de tener un pico resonante, ellos no tienen vejiga natatoria. Entonces, has visto las curvas son mucho más sin pico y es más difícil de determinar la talla en esta forma. Entonces, el proyecto no tiene conclusión todavía. Pero entonces, por lo tanto, por el momento, el problema se queda y no hay situaciones donde se pueden determinar la talla. Entonces, se pescan nomás. Y se pescan, hay comunicación y después le dejan. Es la única forma que tiene, por lo tanto. Gracias, Paul. Hay otra pregunta en relación con el sonar SeaPix, cuyas bondades tú has descrito, pero que también has dejado claro que todavía falta un camino, ojalá sea corto, para la experimentación del equipo.
La pregunta concreta es, ¿los cardúmenes de anchoveta en Perú se caracterizan por tener en promedio 12 metros de alto y 16 metros de largo? ¿El equipo X-Blue, el CPIX de X-Blue, podría medir las tallas de los peces? No, es muy difícil. No es una forma de talla de cardumen, es más una cuestión de la densidad de pescados dentro de los cardúmenes. Por ejemplo, el CPIX se dije que tiene un volumen de pulso que es 0.6 metros cúbicos. Si es la verdad, y si hay menos que, por ejemplo, un pez por metro cúbico en los cardúmenes, entonces sería tal vez posible, pero todavía no he visto un estudio que ha confirmado eso. Necesita los estudios para hacerlos, pero en teoría no creo que vaya a ser útil para los pescados con la densidad que tiene la anchoveta. Gracias. Con esto yo no tengo más preguntas. Han habido varias preguntas repetitivas, digamos, personas que han hecho la misma pregunta con diferentes palabras. Entonces, yo quiero permitirme ahora hacerles a ustedes un par de preguntas, ¿no? Quiero empezar con François. Tú has mencionado, François, algo que sabemos. La anchoveta es una especie fundamental en el ecosistema peruano, pero no es la única, a su bajo nivel trófico. Es decir, hay otras especies. Y yo quería preguntarte esto, ¿no? ¿Qué piensas? Las aves, los lobos, etcétera, los depredadores superiores, cuando tienen que comer, se alimentan de lo que encuentran. Y recuerdas que hemos publicado un par de trabajos juntos sobre Múnida y otros recursos que son abundantes también. Quería pedir tu opinión sobre este concepto amplio de especies de bajo nivel trófico que no se queda solo en la anchoveta. Sí, es un problema serio porque debemos estar seguros que la otra especie, digamos, la Múnida, la Vincigueria, cualquier sea, tenga la misma capacidad alimenticia que la anchoveta. Hay un ejemplo que se llama el Ecological Trap o algo así, que era muy sorprendente. En África del Sur, una pesquería empezó a pescar peces de fondo, en cantidad, merluza o no sé qué. Dentro de esa captura había una cantidad de gobies, pequeño pez, así, digamos un pez pequeño, chico, en cantidad que no se explotaban. Entonces, cuando se subía la red, se llevaban las merluzas y se echaban al mar esos peces pequeños. Por supuesto, las aves descubrieron esa fuente fácil de alimentar y reemplazaron su dieta de sardina por la dieta de esos bichos, porque no necesitaba ningún esfuerzo. Las aves estaban ahí esperando que el barco les dé en realidad comida. Sin embargo, descubrieron un par de años después que los pichones no nacían. Le faltaba una vitamina o cualquier producto en esos peces de fondo que era bueno para alimentar los adultos, pero era insuficiente para la reproducción. Y al final esas poblaciones de aves sufrieron mucho, no por la falta de alimento, sino por el cambio. Yo no tengo idea, ni la menor idea, si la Múnida tiene el mismo ratio de satisfacción para las aves que la anchoveta. Sería interesante estudiarlo, porque por supuesto hay varias poblaciones y para el hombre en particular. Yo recuerdo esas discusiones que se tomaron en particular en la Europa sobre la posibilidad de pescar vincigueria. Me imagino que el hombre es como la ave. El aceite del vincigueria no vale el de la anchoveta, pero a lo mejor es una fuente alternativa en caso, como vimos que la anchoveta puede desaparecer durante décadas repentinamente y no volver a aparecer, como lo enseñó el estudio sobre las escamas.
hay que estar preparado para el momento en que todo el ecosistema tendrá que cambiar. Algunas especies van a desaparecer, otras van a aprovechar. El hombre tiene que mantenerse. Gracias, François. Ahora quiero hacer una pregunta a Paul. Es acerca del sonar ARIS, la cámara acústica, ¿no? Es el equipo, en mi opinión, y también por lo que he escuchado hoy día de tu exposición, es el que una mejor visión permite, ¿no? En pantalla, parece una foto, parece un video, y eventualmente podría servir a corta distancia para medir tallas. Pero yo sé que tiene una dificultad adicional, que no solamente es el poco alcance que tiene, es también que no se le puede utilizar a ciertas velocidades. Es decir, no es cuestión de poner el sonar del ARIS en un barco y vete a navegar y mide las tallas. No, hay unas limitaciones adicionales. ¿Es eso cierto? Sí, eso es verdad, sí, tienes razón. Necesitas estar en un lugar para tener, es como una máquina de vídeo, ¿no? Es exactamente la misma el resultado que tienes. La diferencia es que sabes la distancia que estás a ver con las ondas, en vez del vídeo no tienes eso. Pero eso es un grande problema. Y el otro grande problema es, claro, el rango. Entonces, necesitas tenerlo en una forma de vehículo, y los peces son capaces de salir del camino en el vehículo. Entonces, yo creo que no va a dar mucha utilidad para anchoveta. Y otra cosa que quería decir sobre la selectividad de los juveniles en el Mar del Norte, hay que ver que también la malla de las redes se usa para que los juveniles no son capturados, ¿eh? Eso es una gran parte de no capturar muchos juveniles también. He olvidado de hacer eso. Gracias, Paul. Bueno, esa era una pregunta, pero permíteme una última pregunta, y es más una reflexión que una pregunta. Si la medición precisa de las tallas fuera posible, usando sonido, un instituto como el IMARPE, que tiene todos los instrumentos de última generación, haría esas mediciones en rutina y no necesitaría hacer tantos lances de pesca como se hacen durante las campañas o cruceros acústicos. ¿Tú compartes esta reflexión? Los problemas de identificación de especies serían resolvidas, tal vez, pero hay que ver otra cosa. Las muestras son necesarias para tener la edad de pez, ¿no? Porque la talla, después de algunos centímetros, no se tiene relación a la edad de pez. Tal vez en anchoveta no es tan gran problema, pero todavía se necesita saber la edad de pez también, ¿no? Para asesoramiento de stock, espero. Sí, pero yo creo que para mí una tecnología que tiene más utilidad, tal vez el CIPEX, pero no creo, sería la banda ancha con frecuencia muy baja. Eso tal vez tenía utilidad, pero es complejo y es una tecnología bastante necesitada, mucha investigación científica. Sin duda, todas estas son tecnologías prometedoras para el futuro. François, ¿tú querías intervenir en este tema? Sí, yo quería, preguntar un poco a Paul. Para mí, evidentemente, por el momento, el único instrumento que nos da dimensión de lo que tú decías, Mariano, es la cámara tipo Ditson, la cámara acústica. Las dificultades son varias. Primero, evidentemente, no sirve en un crucero. Y de todos modos, hay que pensar que hay una diferencia muy grande entre lo que se quiere de la talla, si es para la ciencia o para la pesca.
Para la ciencia, un valor estadístico es suficiente. Las curvas de TS de 20 dB de diferencia, si son 10.000 millones de TS, pues la variabilidad no impide tener una idea del promedio. En cambio, el pescador tiene que estar seguro al 100% que el cardumen que está observando tiene el tamaño preciso, así ya no hay estadística. Entonces, no se puede servir para prospección. Pero yo, bueno, soñando, imaginando, ¿no? Y dime si lo que opinas. Tú tienes un Dixon con un cable, un winche, y un dron, no sé, helicóptero pequeño de estos, en tu barco de pesca. Tú ves un cardumen, sube el dron, se pone encima del cardumen, baja el Dixon, 10 segundos, chi, mide lo que hay, sube y se va. Y tenemos un valor. Siempre hay peces aislados alrededor de un cardumen. Y como el cardumen más o menos es de 100% del mismo tamaño, si tenemos 10 peces medidos, ya tenemos el tamaño del cardumen. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo que creo es que se necesita promover las mejoras tecnológicas, promover la evolución de las tecnologías, hacer muchos experimentos, sabiendo que eso va a tomar todavía un tiempo, pero es imprescindible hacerlo, pero no podemos esperar en este momento, con el estado de la tecnología y las metodologías, poder tener precisión medianamente aceptable en la medición de las tallas. Es lo que yo opino en mi conocimiento. No sé, Paul, tú me parece que querías agregar algo más. Sí, yo he hecho bastantes experimentos con el macro, por ejemplo. Los cardúmenes enormes, 5 kilómetros en diámetro. Y el problema es siempre que cuando se ponga algo tipo de equipo cerca de ellos se van. Y necesita ser muy chico, muy chico, hasta que en algunos casos, cuando tienes una máquina de cámara pequeña, ellos no se quedan, no se van a salir. Pero con algo poco más grande que han hecho, por ejemplo, a 10 años ya he puesto una máquina estéreo, cámara estéreo, que tenía más o menos el mismo tamaño que los Aris y los Dixon, y se ponía dentro de estos cardúmenes, como François ha dicho, tal vez con un cabo a 50 metros, y el cardumen se fue. O sea, nunca ha visto algo. Entonces, ellos tienen un comportamiento que si es un objeto que tiene dimensiones cerca de un predador, se van. Y François ha hecho muchos estudios sobre eso. Y en cambio, se viene un objeto mucho más chico. Yo he hecho otro experimento que es el opuesto. Si es mucho más chico, ellos piensan que es comida y van a comerlo. Entonces yo tengo cámaras ser comido por los peces más grandes. Entonces hay una media que necesitas para ellos no se importan de ser observados. O tienes que tener un rango mayor, como un ecosonda o multias de alta frecuencia. Bien. François, querías, para terminar, tienes un comentario. Sí, justo para decir, no hay que, la anchoveta no es la caballa. Yo hice mediciones con el multias de evitamiento y yo vi en Chile que la misma anchoveta que aquí no bajaba más de 3-4 metros debajo del barco. No se mueve mucho. Pero bueno, yo estoy de acuerdo, hay que chequear, hay que experimentar. Bueno, nos hemos excedido el tiempo previsto. Yo les quiero agradecer muy sinceramente el haber aceptado esta invitación para darnos esta conferencia del día de hoy. Y quiero entonces ahora, de acuerdo al programa, invitar al señor Ricardo Bernales, que es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, a darnos unas palabras de clausura. Adelante, Ricardo. Estás con el micro apagado. Gracias, Mariano. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Un gusto de
saludarte, François, después de un poco de tiempo. Un gusto conocerlo, doctor Paul Fernández. Muy agradable su conferencia. Creo que para mí es importante, como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesquería y también como presidente del Instituto Humboldt de Investigación Pesquera y Acuícola, hacer algunos pequeños comentarios. Es indudable que el desarrollo de la tecnología nos acerca cada vez más a la realidad. Los años avanzan, la tecnología progresa y nos vamos acercando con los estudios que científicos como ustedes realizan todos los años y poco a poco vamos logrando lograr la sostenibilidad de las diferentes especies en el mar. Nos hemos demorado mucho probablemente y hay algunas especies que han desaparecido, pero estamos a tiempo para salvar algunas de ellas y permitir también que los predadores humanos que necesitamos alimentarnos podamos extraer la máxima cantidad sostenible, ¿no? Que ese sería el punto ideal, poder extraer la mayor cantidad de peces de una especie para poder alimentar a la especie humana, valga la realidad, y no excedernos y mantener la sostenibilidad para la alimentación de otras especies de peces, para las aves y en fin, para todo el mundo submarino. A veces nos cuestionamos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Yo creo que cada vez lo estamos haciendo mejor. Cada vez la industria pesquera está teniendo equipos más sofisticados. La verdad que hace 25 años, cuando yo ingresé a la Sociedad Nacional de Pesquería, no habían pues las ecosondas que tenemos hoy día. No teníamos los equipos que tenemos hoy día y tampoco teníamos esa tan buena relación con el Instituto del Mar del Perú. Hoy día la industria pesquera y el Instituto del Mar del Perú, que es el instituto, digamos, regente, es el instituto principal que tiene el país, existe una estupenda relación. Y se han emitido últimamente algunas normas que justamente se ajustan a los comentarios que han venido haciendo los doctores François Gerlotto y Paul Fernández, ¿no? Es decir, era muy perverso hace unos años sancionar al capitán de una embarcación o sancionar a una empresa porque en una cala tenía más de un 10% de juveniles cuando los equipos electrónicos no le permitían saber si eran 10%, 15% o 25%. Y como bien ha explicado el doctor Fernández, los equipos no pueden distinguir en una biomasa, en un cardumen tan compacto, cuál es el tamaño de la variedad de peces que hay ahí. Puede haber una mayor cantidad de juveniles o una mayor cantidad de peces adultos. Y la diferencia la da 1 centímetro, ¿no? 11 centímetros es un juvenil y 12 centímetros es un adulto. Entonces, no hay ningún equipo en el mundo que me pueda decir tiene 11 o tiene 12 centímetros. Y antiguamente éramos sancionados, y lo cual era perverso y podría inducir inclusive a algún capitán no bien instruido para no ser sancionado de repente de arrojar el pez al mar, y eso es un daño ecológico inmenso. Pero vamos aprendiendo,
las autoridades van entendiendo, el Instituto del Mar del Perú ha ido flexibilizando su conversación con la industria y hemos llegado, creo yo, a un punto de equilibrio bastante sano, o por lo menos nos estamos acercando, como digo yo, a un punto de equilibrio bastante sano. Hoy día, cuando una embarcación hace una cala de 80 toneladas o 90 toneladas de anchoveta, porque este es el cardumen del cual estamos hablando, ya no importa si tiene juveniles o no los tiene. Lo importante es que comunique inmediatamente cuál es su posición y que comunique cuántos juveniles tiene o cuántos juveniles ha calado. Es decir, si hizo una cala de 90 toneladas aproximada, no las puede pesar tampoco, pero las puede aproximar, podría decir que tiene un 30% de juveniles. Y esa información es valiosísima para los científicos que están digamos, en el edificio del Instituto del Mar, recopilando toda la información que la flota pesquera, que pueden ser 300 o 500 embarcaciones, puedan estar informando a diario. Eso permite que si en alguna zona específica se está capturando a criterio de los científicos una cantidad que sobrepasa los límites que ellos consideran saludable, puedan vedar una zona específica. Y los barcos tendrán que ir a pescar a otra zona. Ahora, hubo una pregunta que llegó a través de Mariano que decía que si estaba bien que hubiera un límite, digamos, en la campaña, un límite en la temporada de pesca de juveniles que el IMARPE establecía. Y François creo que lo entendió como que era un límite en la captura de la embarcación. No, el IMARPE entrega un límite máximo para toda la campaña. Es decir, si da una cuota específica, hipotética, de 3 millones de toneladas y pone un límite que está dado por las cohortes que ellos han ido encontrando a lo largo del crucero y pueden establecer científicamente ellos, de acuerdo a esas cohortes que existen, que el límite de juveniles podría ser el 12%. Me parece muy bien. En el momento que se llega al 12% de juveniles, hay un corte inmediato de la campaña. Y eso es lo que está funcionando hoy en día, ¿no? Y funciona bastante bien. Esta norma que ha salido hace unos 4 años, que permite no sancionar al capitán del barco o a la empresa, me equivoco o no, acá tenemos al presidente del IMARPE, ha permitido que justamente en esos últimos 4 años no se haya excedido el límite de juveniles establecido para la campaña. Es decir, nos hemos mantenido dentro de ese límite porque hay un reporte inmediato y, en caso lo considere conveniente el IMARPE, hay una clausura inmediata de una zona que ellos calculan que puede ser por 2 paralelos de latitud, o podría ser un cuadrante específico en determinada zona del mar. Con esto quiero decir que sin haber llegado a un sistema perfecto, porque todavía no lo existe, con las ecosondas podemos ayudarnos a encontrar, básicamente nos sirven para saber si estamos hablando de anchoveta, jurel, caballa, bonito, atún o otras especies. Para eso sí nos sirven las ecosondas, porque sí nos permiten discriminar el tipo de cardumen que tenemos. No nos permiten discriminar la talla específica del cardumen, pero la norma sí nos permite comunicar inmediatamente
Y esa comunicación inmediata, que antes el científico no la tenía, nos permite mantenernos dentro de un límite que ellos previamente han establecido. Y creo que eso le hace mucho bien a la salud de la sostenibilidad del cardumen o biomasa del anchoveta. Entonces, creo que las autoridades han colaborado bastante, por lo menos en este aspecto. El Instituto del Mar y la industria están trabajando de la mano de una forma muy fluida. En este momento estamos llevando a cabo un crucero científico de investigación con la participación de más de 12 embarcaciones pesqueras por tramos. Hay en este momento 2 embarcaciones tipo de Imarpe y tienen una escolta de 3 embarcaciones pesqueras que van haciendo también calas y van dando información al jefe del crucero, que es un científico del Imarpe. Y bueno, los privados no hacemos el análisis, pero sí aportamos calas, información, data, y toda la información que el Imarpe nos solicite. Al final del camino creo que los resultados son mejores, los resultados ayudan a mantener una buena sostenibilidad de este cardumen. A la industria está contenta porque está asegurando el futuro de este cardumen como un cardumen sano, digamos una biomasa sólida, bien sustentable en el tiempo, que permite, bueno, la alimentación, que permite la industria para poder hacer harina de pescado, que es muy útil, y aceite de pescado, que es muy útil para la acuicultura. Y hemos llegado a un equilibrio, como les explicaba, entre la autoridad que norma, el Imarpe como instituto rector, la industria y últimamente el Instituto Humboldt, que de alguna manera sirve de puente o de enlace entre la industria y el Instituto del Mar. Entonces, como comentarios finales, creo que estamos bien encaminados. Siempre las opiniones de 2 personas muy conocedoras como el doctor Gerlotov y el doctor Fernández nos ayudan a subir un poco más el nivel de conocimiento, acercar un poco más nuestra posición hacia una mejor realidad, las perspectivas de tener normas flexibles pero coadyuvantes a la protección de la biomasa es cada vez más plausible. Finalmente, quiero agradecerles a todos los asistentes por sus preguntas, por su entusiasmo. Quiero agradecer a Mariano, que ha conducido muy bien la conferencia, y un especial agradecimiento a nombre de la Sociedad Nacional de Pesquería, que preside la doctora Cayetana Aljovín en forma muy exitosa. Quiero agradecer al doctor François Gerlotov, un gran amigo desde hace muchos años con el cual hemos trabajado muchísimo y que ahora, además de científico, es capitán de un velero. Ha prometido ser capitán de los 7 mares. No sé cuántos lleva ya François. Y agradecer también al doctor Paul Fernández por su brillante explicación acerca de la posibilidad de distinguir las tallas, y creo que la ciencia algún día nos permitirá lograrlo. Por ahora estamos acercándonos poco a poco, pero algún día nos permitirá lograrlo. Y también quiero felicitar a las autoridades nacionales porque
cada vez entienden mejor la problemática de la industria y han logrado que por parte de la Sociedad Nacional de Pesquería haya una buena disciplina en el comportamiento de la pesca. Pueden haber errores, pueden haber algunas faltas, pero en términos generales la disciplina de las embarcaciones principales, las más grandes y las que más impacto podrían estar causando en la biomasa, es una buena disciplina. Muchas gracias a los científicos que nos han enseñado a cuidar y muchas gracias a todos ustedes porque esta conferencia nos ha elevado un poco el nivel de conocimientos, nos ha aclarado algunas dudas que podríamos tener y estoy seguro que la anchoveta está muy bien cuidada por el IMARPE, que a quien también quiero agradecer. Con esto doy por terminado o doy por clausurada esta conferencia con la satisfacción de que creo que todos han quedado satisfechos con las explicaciones de los doctores que nos han ayudado. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias nuevamente a todos los asistentes a esta conferencia que llevó por título Anchoveta, mitos e incertidumbres sobre la detección acústica de juveniles. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias también a nuestros expositores. Gracias y hasta pronto.